Bienvenidos al capítulo número 9 de mi podcast Aprendiendo Juntos. Como pueden ver en el título, en este capítulo estaremos hablando de Dennis Nilsen, el asesino en serie más retorcido de la historia del Reino Unido. Dennis Nilsen mató a 15 hombres, mantuvo relaciones sexuales con los cuerpos y los ocultaba dentro de su casa. Él es conocido como el asesino amable. Les voy a decir un poco de background. Nilsen nació y se crió en Frasenburg y Strichen antes de unirse al ejército a los 16 años. Él sirvió para el ejército durante 11 años. Al dejarlo, pasó por varios trabajos, incluido el de oficial de policía, antes de acabar como funcionario público. En ese momento comenzó a cometer los crímenes, de 1978 a 1983. Asesinó a niños y jóvenes desamparados que conocía en las calles. Se acercaba a ellos y se aprovechaba de su situación para ganarse su confianza. Les ofrecía comida para que bajaran la guardia y después los invitaba a alojarse en su piso del norte de Londres. Cuando fue detenido el 9 de febrero de 1983, había matado ya a 15 hombres, lo que le convertía en el asesino en serie más prolífico de la Gran Bretaña del momento. Fue encarcelado de inmediato y de por vida. A Nilsen no le importó mucho confesar abiertamente los crímenes en el coche de la patrulla aparcado en la puerta de su casa. Tuvo que ser interrogado en el coche porque en su piso era imposible permanecer. Cuando los agentes llamaron a la puerta, Nilsen abrió y una bofetada de un olor así horrible les golpeó de inmediato. El olor de la carne podrida de sus víctimas hacía imposible entrar en el departamento de forma inmediata. O sea, imagínense qué tan mal tiene que oler para que no puedan ni entrar a su apartamento. Y lo raro es lo acostumbrado que él está y que a él no le molesta, ¿no? Cuando los agentes lograron entrar protegiéndose la nariz y la boca, por supuesto, encontraron una escena que nunca podrán olvidar. En la cocina, metida en una olla, había una cabeza humana cortada y hervida. Nilsen estrangulaba y ahogaba a sus víctimas antes de mantener relaciones sexuales con los cadáveres. Después ocultaba sus restos debajo de las tablas del suelo y en ocasiones los recuperaba para hablar con ellos e incluso fotografiarlos en posturas supuestamente eróticas. Vamos a hablar un poco de las víctimas. Su primera víctima fue Stephen Holmes, de apenas 14 años. El 29 de diciembre de 1978, Nilsen había pasado todo el día bebiendo cuando conoció al adolescente, que regresaba de un concierto en Londres. Holmes trató sin éxito comprar alcohol, o sea, el niño chiquito trató de comprar alcohol, pero pues obviamente no pudo. Y Nilsen le invitó a su casa a beber. Tras tomar unas copas, el niño se quedó dormido y Nilsen, de 33 años en ese entonces, lo estranguló con una corbata. El asesino guardó el cuerpo durante 8 meses bajo el suelo y después quemó lo que quedaba. Esa primera experiencia pareció gustarle a Nilsen, pero tardaría casi un año después en cometer el siguiente asesinato, aunque fue unos meses después de deshacerse de los restos de su primera víctima. Fue el 3 de diciembre de 1979, ese día conoció a Kenneth O'Kenden, un turista canadiense. Ellos estuvieron bebiendo juntos toda la noche. Después, Nilsen se ofreció de ser su guía personal turístico, pues para hacerle un tour por toda la ciudad. Después, Nilsen invitó a Kenneth a su departamento a comer y le mostró su colección de discos, antes de estrangularlo con un cable de sus audífonos. El asesino retorcido limpió el cuerpo de su víctima, se lo llevó a la cama y dio rienda suelta a sus instintos más básicos. Al día siguiente, fotografió el cuerpo de Kenneth en posiciones sugerentes antes de guardar el cadáver debajo de las tablas del suelo. Nilsen sacó el cuerpo de su escondite en numerosas ocasiones y habló con él como si aún estuviera vivo. O sea que él en realidad sí estaba loco. El tercer crimen ya no tardó tanto en llegar. Fue el 17 de mayo de 1980, cuando Martin Duffy, un estudiante de catering de 16 años, dormía a la intemperie al aire libre en la estación de Euston. Nilsen pasaba por ahí y fingió ser una buena persona para que el adolescente aceptara ir a su casa a pasar la noche. En esta ocasión, la víctima no fue estrangulada, sino que cambió su modus operandi. Nilsen cambió su modus operandi. Lo ahogó en el fregadero antes de abusar sexualmente de sus restos mortales. Después,
guardó el cuerpo en un armario durante 2 semanas y acabó junto a Kenneth bajo los tablones del suelo. El cuarto de sus crímenes no lo pudo confesar en sí bien como los otros porque estaba tan borracho que no recordaba nada de ese día. Billy Sutherland, de 26 años, tenía novia y un hijo de 3 años. Conoció a su asesino en el job center donde trabajaba Nilsen y decidieron ir a tomar algo juntos en agosto de 1980. Bebieron mucho y la noche acabó con la muerte de Billy. En noviembre de 1980, el barman escocés Douglas se convirtió en el primer sobreviviente de Nilsen. Se despertó en casa del asesino en serie y tenía los pies y las manos atadas. Además, Nilsen estaba sobre él con una corbata intentando estrangularlo. Por suerte, logró revolverse, moverse un montón y escapó. Cuando acudió a la policía, no le hicieron mucho caso al tratarse de ser una disputa porque ambos habían estado bebiendo, o sea, no le creyeron. Malcolm Barlow, de 23 años, fue el siguiente y la última víctima asesinada en el departamento en el que estaba viviendo Nilsen. Denise lo encontró desplomado frente a su casa el 18 de septiembre de 1981 y llamó a una ambulancia. Cuando Malcolm regresó al día siguiente para agradecerle lo que hizo por él como toda buena persona, Nilsen lo estranguló y metió su cuerpo en un armario de la cocina. Una serie de problemas con su casero obligaron al asesino en serie a improvisar. Tenía que dejar el apartamento en el que vivía, así que desenterró los cuerpos y los quemó en una hoguera. Nilsen tenía que reivindicarse, tenía que buscar otro centro de operaciones porque pues obviamente ya no podía vivir en ese mismo departamento. Y sus instintos de asesinos no solo no cesaban, sino que iban en aumento. Ya ven que los asesinos en serie no tienen suficiente, no tienen límites. A pesar de ello, volvió a fracasar en el intento de asesinar al estudiante Paul Knobs, de 19 años, en noviembre de 1981. Después de pasar la tarde viviendo juntos, Nilsen hizo como en anteriores ocasiones, le invitó a su casa, salvo que esta vez pues ya estaba en otra ubicación, ya había conseguido otro departamento, y ahí ellos siguieron bebiendo. Los dos acabaron en la cama juntos, pero la mañana siguiente Paul se despertó con un terrible dolor de cabeza, un profundo corte en la garganta y moretones por toda la cara. Nilsen le sugirió que fuera al médico, donde le confirmaron que las heridas habían sido causadas por alguien que había tratado de estrangularlo. A pesar de ello, Paul no denunció los hechos a la policía, aunque sí podría haber formado parte de las personas que testificaron en contra de Nilsen, pero pues él no quiso denunciar. Tras este intento fallido, el amor propio del asesino en serie estaba herido, así que cuando conoció a John Owlett, de 23 años, se propuso que tenía que lograr que fuera la primera víctima mortal que sí muriera en su nueva casa, en su nuevo departamento. Como siempre, el lugar de casa fue su departamento en marzo de 1982. Conoció a John y consiguió llevárselo a casa, donde lo estranguló. La tercera víctima que escapó de las sádicas garras de Nilsen fue Carl Stoddard, un artista drag. La pareja se conoció en un pub en Camden en 1982 y después fueron al departamento para seguir bebiendo. Nilsen le puso una copa y trató de estrangularlo en el baño, sumergiendo su cabeza mientras Carl suplicaba por su vida. Increíblemente, Carl no murió y cuando recuperó el conocimiento, Nilsen le dijo que en realidad él le había salvado la vida después de que Carl hubiera quedado atrapado en un saco de dormir. Y pues Carl le creyó, convirtiendo los recuerdos de Nilsen estrangulándolo en un mal sueño, hasta que descubrió la verdad años después. Graham Allen, de 23 años, estaba esperando a un taxi cuando se le acercó Nilsen y lo invitó a cenar. Era septiembre de 1982. El criminal le preparó una tortilla antes de estrangularlo y dejar su cuerpo en el baño durante 3 días. Más tarde le dijo a la policía que no podía recordar si la víctima se había ahogado con la tortilla o si él sí lo había estrangulado. Pero pues obviamente las marcas en el cuello de la víctima lo delataban, había sido asesinado. La última víctima de Dennis Nilsen fue Stephen Sinclair, de 20 años, quien se quedó dormido borracho en el ático de Cranley Gardens el 26 de enero de 1983. Nilsen lo estranguló con una cuerda y se durmió junto al cuerpo. La irrefrenable carrera de Nilsen terminó por sus propios descuidos. Los restos humanos de sus víctimas habían quedado atascados en un desagüe y pues obviamente los vecinos denunciaron el mal olor que desprendía. Y justo así fue descubierto
por el técnico de mantenimiento que acudió a repararlo. Cuando la policía acudió a su casa, se encontró con el insoportable olor a podrido y los restos humanos repartidos por toda la cocina. La historia de Dennis Nilsen conmocionó obviamente a toda la sociedad de Londres, pero pues él fue arrestado y con cárcel de por vida. Dennis Nilsen murió en mayo del 2018 en una prisión de máxima seguridad.